Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya. Estamos ubicados en El Salvador, en una ciudad del oriente del país llamada Chinameca, San Miguel. Para mí es un privilegio servir a Dios y estoy sirviendo como pastor maestro en la Iglesia de Dios, Fe y Gracia, Barrio Dolores, Chinameca. Para esta tarde vamos a dar inicio a la segunda clase de la materia, la controversia sobre el señorío de Cristo como requisito para la salvación. Hay que hacerle a Cristo Señor de su vida para ser salvo. Vamos a tocar este tema tan interesante y esta es la segunda clase. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, gracias le damos por el privilegio que nos concede podernos reunir en esta mesa virtual para poder, Señor, compartir la palabra de Dios con mis hermanos en la fe. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Gracias por los estudiantes que ya están reunidos esta tarde. Y te pido que nos ayudes para poder comprender con claridad este tema. Ayúdanos, Señor, por favor, danos la iluminación de tu Espíritu Santo para llegar a conclusiones correctas. Quiero pedirte por cada estudiante que va en este proceso de aprendizaje y que esto va a ayudar para fortalecer su ministerio y su conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, hemos estado tocando, hermanos, el tema de este tema. Y lo primero que hicimos es explicando el debate, la dicha necesidad de aceptar el señorío de Jesús para ser salvo. O sea que hay una corriente de los reformados y muchas personas que creen que, hermanos, hay que aceptar el señorío de Jesús para ser salvo. Si no lo aceptas, si no te sometes al señorío de Cristo, no puedes ser salvo. Y vimos la letra A, la posición que es el evangelio del señorío de Jesús, ¿verdad? Y vimos número uno, los seguidores de esta enseñanza dicen que para ser salvo deben. Fíjense, hermano, esto lo vimos en la primera clase, ¿verdad? Para ser salvo deben abandonar los pecados. Fíjense bien, los pecados, deben de abandonar los pecados. Este, deben abandonar los pecados. Así es que eso enseñan ellos. O sea que cuando un inconverso está escuchando el evangelio, él ese día, si quiere ser salvo, debe abandonar todos los pecados. ¿Vea? Eh, y esto trae confusión, dijimos la vez pasada. ¿De qué manera un inconverso puede abandonar sus pecados? Porque realmente, hermanos, ni los creyentes que ya son salvos han abandonado algunos pecados. Pero eso no es lo que la Escritura dice, ¿verdad? Que te tienes que te tienes que arrepentir, ¿verdad? Que te tienes que arrepentir. Hermano, la palabra arrepentimiento no significa abandonar los pecados. Nosotros hemos visto en la Biblia que la palabra arrepentimiento significa metanoia. La palabra metanoia es cambio de pensamiento, cambio de pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un inconverso pueda abandonar sus pecados para ser salvo? Eso es imposible, hermano. No los puede abandonar.
Letra B, tiene que someterse al señorío de Cristo haciéndole Señor de su vida. Eso lo dijo John MacArthur y varios exponentes. Ellos dicen que la señal verdadera de la justificación es la perseverancia en la justicia hasta el fin. ¿Verdad? Muy bien. C, hay que hacer una promesa de ser obedientes a Cristo. ¿Verdad? Eh, es tremendo, hermano, lo que ellos proponen. Los proponentes de esta posición dicen que estas cosas constituyen la fe o el creer. Número 2, dice los seguidores de este punto de vista enseñan que si uno es verdaderamente salvo, va, letra a vivir una vida, dice, fructífera, justa y piadosa. O sea, que la evidencia de ser salvo es que un creyente es fructífero. Hermano, yo sé que Dios desea y el deseo de Dios es que todo creyente sea fructífero, pero eso no es verdad en todos los creyentes. No es verdad. Quiero que pongan al margen ahí desde letra A, vivir una vida fructífera y justa. Segunda de Pedro 1:8. Y quisiera que Antonio me leyera segunda de Pedro 1:8. ¿Puedes, Antonio, leerme segunda de Pedro 1:8? Pastor, estoy atendiendo aquí, vino una visita. Va bien, va, ¿Puede leer otro hermano? Sí, sí, va, hermano. va, va. Bueno, Bien. bueno. Vamos a pedirle a la hermana Sonia que nos lea. Amén, hermano. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lea el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gracias. Entonces, Pedro está viendo que los creyentes a quien él les escribe necesitaban ellos crecer espiritualmente, ¿verdad? Para tener una vida fructífera, pero ya eran salvos, ¿verdad? No todos, no es la realidad de todas las personas. Letra B, desde el punto, los seguidores de este punto de vista enseñan que si uno es verdaderamente salvo, va a tener una fe que dura y persevera hasta el fin. Imagínense, hermanos, lo que ellos proponen, ¿verdad? Eh, fíjense que hablando estos puntos que estamos viendo, que ya los vimos en la clase pasada, las buenas obras no son la evidencia, sino el resultado de la salvación. Salvación no somos, o sea, que no somos salvos por obras. Eso ya lo sabemos. Pero Tito dice que procuremos hacer buenas obras. Procurar significa pensar, considerar, ser solícitos. Bien. Letra C. Bueno, en la letra B dijimos que tener una fe que dura y persevera hasta el fin, ¿verdad? Eh, acuérdense, hermanos, que muchas personas creen que deben de perseverar hasta el fin para ser salvos.
y utilizan un famoso versículo que está en Mateo 24:13, ¿verdad? Mateo 24:13. Utilizan ese versículo. Eh, Fíjense, hermanos, y está fuera de contexto cuando ellos leen el versículo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Eh, Acuérdense que ese versículo no está hablando de salvación espiritual, está hablando de salvación física. Bueno, siguiente. C. Creen que uno va a perder la salvación. Perspectiva de Jacobo Arminio. Sabemos que Jacobo Arminio cree que la salvación se pierde. D. Creen que uno nunca fue salvo. Esa es perspectiva calvinista. ¿Ya? Muy bien. Los seguidores de esta enseñanza llegan a esta conclusión. Letra A. Porque están consternados por la triste condición espiritual de la iglesia. Eh, Esta triste condición se ve de dos maneras, hermano. La triste condición de la iglesia. Ustedes saben cómo está la iglesia. Ellos están consternados por eso. Se ve de dos maneras. Uno, libertinaje. Hoy la gente, hermanos, eh, vive de dos maneras. En libertinaje, que es la actitud mental que pervierte la gracia de Dios al presumir incorrectamente que la gracia de Dios es libertad para pecar. Nunca la gracia fue diseñada para que el hombre peque, hermano. ¿Ya? Entonces, andan en libertinaje. Y el legalismo es la otra forma como la gente anda, que es la actitud mental que busca ganar o hacer méritos de las bendiciones de Dios por medio de buenas obras o ritos religiosos, ya sea para la justificación o para la santificación. Bien. Letra B. Porque están deseosos de ver fruto en la vida de los que profesan ser salvos. Esta corriente desean ver fruto en la vida de los que profesan ser salvos. John MacArthur escribe, la Biblia enseña claramente que la evidencia de la obra de Dios en una vida es el fruto de un comportamiento transformado. Dije John MacArthur, la auténtica salvación no es solo justificación, no puede separarse de la regeneración, la santificación y finalmente de la glorificación. Eso lo dice en un libro que él tiene que se llama El Evangelio según Jesucristo, página 25. Bien, ¿qué más? Vean aquí. C. Porque creen que la Biblia así lo indica, por una exégesis incorrecta. Usted sabe la palabra exégesis del griego. Exégesis es explicar. ¿Me entiende? Es explicar. Fíjense lo que le voy a decir. Exégesis es explicar. El significado literal es extraer, es interpretar objetivamente. O sea que este concepto de exégesis es un concepto que involucra una interpretación crítica y completa de un texto. Netamente, hermanos, científico o investigativo. Aunque en algunos casos puede ser filosófico o religioso, como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea que un exegeta es un individuo que practica esta disciplina.
y la forma adjetiva es exegético. ¿Me entiendes? La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. ¿Me entiendes? La exégesis suele ser contrastada con la eisegesis, que significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. Y eso es lo que la mayor parte de personas hacen en general. La exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente, mientras que la eisegesis implica una visión más subjetiva. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo agarro un texto y digo, yo creo que esto quiere decir esto, yo razono que quiere decir esto. No, no nos vamos a extraer lo que el significado dice. Dice, por una eisegesis forzada, forzar un punto de vista teológico en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, el calvinismo y el arminianismo, eso es lo que hacen. Forzar para que el pasaje diga lo que ellos quieren que diga. No sé si me explico. ¿Me entiendes? La eisegesis en el griego, hermanos, es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de una manera subjetiva. Le mete sus ideas al pasaje y le mete sus ideas. No, un día no quiere decir un día, quiere decir miles de días, miles de años. Y así le mete al pasaje su idea. ¿Me entienden? Una interpretación específicamente de las escrituras que refleja, hermanos, las ideas personales o el punto de vista del intérprete, leer un texto, algo que no se encuentra allí, esto es lo contrario a la exégesis. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Hermanos, que hay un gran riesgo cuando dejamos la gracia por el legalismo, porque solo es Dios, porque solo Dios es quien produce fruto en nosotros. Acuérdense que nosotros no podemos llevar fruto, solo Dios puede hacer eso en nosotros, que nosotros podemos llevar. Acuérdense que son los frutos del Espíritu. En San Juan 15 habla de eso. Muy bien. B. Los promotores de esta posición. ¿Quiénes son los que han popularizado el señorío de Cristo? Esto lo vimos en la clase pasada, ahora estoy haciendo una retroalimentación. Los más famosos proponentes de esta posición son, yo no sé si ustedes los conocen, John MacArthur, es este es es un cerebro, hermano. Es un hombre, es pastor de la iglesia Grace Community Church y es el presidente del seminario bíblico Master. ¿Ya? Algunos los conozco yo. Por ejemplo, conozco a John Piper, que es mire. John Piper creo que es R.C. Sproul es ¿Ya? Bueno, John Piper es bautista, Sproul es presbiteriano. Todos ellos que ustedes ven aquí, está también James Montgomery, presbiteranio, J.L. Parker, anglicano, y todos los demás que he mencionado. ¿Vea? Todos estos son calvinistas de 5 puntos. Hay que recordar, esta crítica no es acerca de la persona, los motivos o la vida personal de ellos. Más bien es sobre las doctrinas de ellos. La soteriología de ellos. ¿Me explico? Muy bien.
Bueno, ustedes han leído estos pasajes donde tenemos que examinar, aquí, por ejemplo, en Tesalonicenses, ¿ya? Examinarlo todo, retener lo bueno. Yo he aprendido de John MacArthur muchas cosas, de Sproul he aprendido muchas cosas, pero hay cosas que yo no comparto con ellos. Probar los espíritus, que son 1 Juan 4, Romanos 16, dice que no, que no podemos compartir con ellos lo que ellos creen. Y 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Vea? Aquí está el pasaje que acabo de decir. Muy bien. No, entonces, letra A, evaluando la controversia, los problemas. ¿Cómo se compara el Evangelio del Señorío de Cristo con las Escrituras? Vamos a ver cómo se compara. Vamos a ver. Número 1. Vamos entrando en materia para aprender esto, para entender esto. El Evangelio del Señorío de Cristo para la salvación distorsiona el Evangelio porque mezcla obras humanas con la obra completa de Cristo en el Calvario. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Esta controversia no estoy de acuerdo con ella. Que para ser salvo debes hacer a Cristo el Señor de tu vida. No, hermano, lo vamos a comprobar. Primero, ¿qué es el Evangelio? Bueno, aquí tenemos 1 Corintios 15, 1 al 4. Este pasaje, nosotros los estudiantes de la gracia lo conocemos bien. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día. O sea, que el Evangelio son buenas noticias. Oiga bien, de Dios al hombre. No del hombre a Dios. ¿Oyeron? De Dios al hombre. Muy bien. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Pero no fue sepultado por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Murió en la cruz. En la cruz él dijo, consumado es. John MacArthur dice, el evangelio anunciado por Jesús, ¿y lo que dice él? Era un llamamiento al discipulado, un llamamiento a seguirle en obediencia sumisa, no simplemente una invitación a tomar una decisión o a hacer una oración. O sea que ellos dicen que para ser salvo, sí dicen que es solo por fe, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir simple dependencia en el Señor. Ellos no dicen que eso no quiere decir solo eso. Quiere decir que usted se arrepiente de los pecados y usted se somete a Dios como el Señor de su vida y se compromete a obedecerle todos los días de su vida. Pregunta, hermano. Para ser salvo, usted tiene que creer en el Señor. Y ustedes me van a decir, sí, hermano Johnny, esa es la condición. Usted debe comprometerse con el Señor, que Él será el Señor de su vida para ser salvo. La respuesta es no. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Eso no es el evangelio de que una persona tiene que comprometerse para ser salvo. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Me entiende? No, el evangelio no es someterse. El evangelio es creer. El evangelio no es arrepentirse de sus pecados. Hermanos, el evangelio es cambiar tu mente sobre Cristo. Cuando alguien es salvo,
Miren, yo sé, hermanos, que cuando alguien es salvo, hay vidas que cambian dramáticamente y también cambian inmediatamente, pero otras veces es un lento proceso de cambio. ¿Me entienden? No todos los creyentes cambian drásticamente. ¿Me entienden? O dramáticamente. Pero recuerden que Dios quiere cambiar su manera de pensar. Quiere cambiar su actitud. Quiere cambiar Dios sus valores. Quiere cambiar Dios sus perspectivas. Y después quiere cambiar el comportamiento. Pero esto, hermanos, es un proceso que, que toma tiempo en el crecimiento espiritual. Aquí vemos el Evangelio, miren. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día. Ahora, comparemos el Evangelio que nosotros hemos creído con el Evangelio del Señorío de Cristo. Observen lo que ellos dicen. El Evangelio del Señorío de Cristo enseña que al someterse, que el someterse va de la mano con el confiar en Él como Salvador. Exige sacrificio personal, vida justa, piadosa y fructífera. De lo contrario, no es salvo. O sea que la doctrina del Señorío de Cristo enseña que el someterse a Cristo nuestro Señor va de la mano con el confiar en Él como Salvador. Hermanos, el señorío de Cristo es lo contrario a lo que a veces se denomina creencia fácil o la enseñanza de que la salvación viene a través de reconocer un cierto conjunto de verdades, ¿verdad? Y John MacArthur en su libro, fíjense bien, en su libro, hermanos, el Evangelio según Jesucristo, expone el caso del señorío de Cristo, resumiendo la enseñanza de esta manera. Y le dice así, miren, el llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. Eso dice MacArthur. Dice MacArthur, muchas personas profesan seguir a Cristo y sin embargo no muestran el fruto de la vida cristiana en sus vidas. Otros están dejando la fe por completo, a veces después de años de participación en la iglesia. ¿Fue esa gente verdaderamente salva, dice MacArthur, alguna vez? Hermanos, esa pregunta nos obliga a retroceder, a examinar la esencia del evangelio que se predica en la iglesia en la actualidad. Nosotros necesitamos preguntar, ¿qué verdades debe saber y creer una persona para ser salva? ¿Verdad? Hermanos, veamos en segundo lugar. Miren lo que dice el Evangelio del Señorío de Cristo. Dice que el Evangelio del Señorío de Cristo para la salvación redefine la respuesta verdadera de fe solamente en Cristo. Solamente para la salvación. En lugar de esta, requiere que la salvación sea por medio del rechazo del pecado, sumisión al señorío de Cristo y una promesa de obediencia a Cristo. Observen, hermano. ¿Cuál es la respuesta correcta al Evangelio de la gracia de Dios? Hermanos, si yo les preguntara, ¿cuál es la respuesta correcta al Evangelio de la gracia de Dios? Y ustedes leen Hechos 16:31, el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Entonces, hermano, ¿cuál es la respuesta correcta al Evangelio de la gracia de Dios? La fe sola en Cristo solamente. ¿Me entiende? Aquí lo leímos ya lo leímos. Miren, cree en el Señor Jesucristo. Miren, de haber creído a Dios. Aquí no habla nada de someterse, no habla nada de abandonar los pecados, no habla nada de arrepentirse. Miren, cree, cree, fe sola, en Cristo solo. Miren, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué dicen los proponentes del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué dicen ellos que son ellos qué son las condiciones o requisitos? Fe en Cristo más obras, o sea, el fruto. O sea que la prueba de la salvación es el fruto. Y saben que hay un pasaje que ellos utilizan. Por sus frutos los conoceréis. Pero hermano, quiero decirles que este pasaje está fuera de contexto, ¿verdad? Aquí no está hablando de fruto de buenos frutos, sino que está hablando, si ustedes leen, bueno, quiero que lo busquemos para que lo comprobemos. Vámonos a Mateo 7, por favor. Hermano Walter, ¿cree que lo puede leer? Pueden apagar los micrófonos porque se oye una plática ahí. Mateo 7. Sí, en el versículo. Va a leerme el versículo 15. Sí, hermano. Ahí le voy a decir ahí le voy a decir hasta dónde. Sí, leemos. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahí quédese, ahí quédese. Sí. Bien, ¿cuál es el fruto de los falsos profetas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Está el hermano Saúl? No está el hermano Saúl, va. ¿Alguien sabe, hermanos, quién me quiere contestar? ¿Cuál es el fruto de los falsos profetas? Vamos a ver. ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? No sé, hermano Johnny, pero quizás tiene que ver con aquellas acciones que ellos realizan, desde luego, ¿no? Que de alguna forma revelan de quiénes son verdaderamente, que no son verdaderamente profetas del Señor, sino que son, bueno, ahí lo dice, ¿no? Son lobos vestidos de ovejas. Sí, es la falsa enseñanza, el fruto. O sea que ellos son falsos maestros, ¿verdad? No son salvos, ¿verdad? Entonces, eh, estoy tratando de explicar, hermano, ¿verdad? Esto. Bien, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más vamos a ver aquí? Dice, la prueba de la salvación es el fruto, porque como dijo Cristo, por su fruto los conoceréis. Lo dijo Warren, citado por John MacArthur en su libro Evangelio según Jesucristo, página 124. Si ustedes buscan ese libro, van a encontrar que eso lo dijo él. Sin duda, el fruto es la prueba final de la salvación, dice John MacArthur, el Evangelio en la página 124. Bien, vamos a leer un pasaje. Me lo puede leer, hermanas Melanie Sánchez. No sé si está ahí. Puede Melanie Sánchez leérmelo. Lucas 8, del 4 al 8. Dice, juntándose una gran multitud y los que
de cada ciudad venían a él. Le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Bien. Bien, quiero decir algo con respecto a esto. Quiero que vean que Jesús contó la parábola de las 4 tierras. Ustedes la conocen bien, va. Y él quería ilustrar los corazones de la gente y la respuesta al mensaje. Si ustedes ven en el versículo 5, hermanos, habla de la semilla. Salió a sembrar su semilla. El sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Ya? La semilla, en el versículo 5, que cayó, hermanos, en el primer terreno, no germinó. Vean, observen, voy a tratar de subrayarlo acá. Miren, dice que cayó una parte de la semilla, miren, junto al camino. ¿Vean? Y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Vaya, entonces cayó, esta fue pisoteada y las aves se la comieron. Cayó a la orilla del camino. Bien. El versículo 6 dice que la semilla nació, porque dice, otra parte cayó sobre la piedra. Miren cómo dice, hermano, para que vean ustedes, miren cómo es la Biblia, hermano, tan linda. Y nacida, o sea que, hermano, hubo vida, hubo vida. Aquí está, miren, nacida, hubo vida. Pero la piedra debajo del suelo no permitió que la planta creciera y diera fruto. ¿Vea? Muy bien. Vamos al 7. ¿Qué más vemos en el 7? Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella. O sea que la semilla en el versículo 7 nació juntamente con los espinos. Y dice, pero los espinos ahogaron la nueva planta y no fue fructífera. Bueno, ahora el 8, Soyli. Dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Bien, la semilla en el versículo 8 cayó y nació, o sea que hubo vida. O sea, en el versículo 6 hubo vida, en el versículo 7 hubo vida, en el versículo 8 hubo vida. Vean, nada más que en el versículo 6 y 7 no fue fructífero, pero en el versículo 8 la planta fue fructífera. Bien, vale. Fíjense bien lo que estoy enseñando, hermano. Nació, miren. ¿Qué significa nacer en el griego? Significa germinar, brotar, crecer. Eso pasó. La que cayó en pedregales nació, germinó, brotó, creció un poquito. La que cayó entre espinos creció, germinó. Y la que cayó en buena tierra germinó, creció. Muy bien. Vámonos a Lucas 8, del 9 al 15. ¿Me puede ayudar, hermana Sonia, a leer este pasaje? Amén, hermano. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino
son los que oyen y luego vienen el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bien. Vaya. Vamos a explicar aquí algo bien interesante. Que ustedes ven el versículo 9, dice ahí, ¿qué significa esta parábola? Aquí, ¿ya? Miren, ¿qué significa esta parábola? Miren qué lindo, hermano. Bien. El versículo 11 dice que la semilla, miren hermano, por favor, la semilla es la palabra de Dios. Miren qué lindo. Hermanos, la palabra de Dios siempre comienza con el evangelio. O sea que ellos lo que escucharon fue el evangelio. Muy bien. Verso 12. Los de junto al camino, hermanos, no son salvos. ¿Por qué? Porque no dieron fruto. No. ¿Sabe por qué? Mire, hermano, no creyeron. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita en su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que estos no fueron salvos. ¿Vea? ¿Estamos claros, hermano? No fueron salvos. Versículo 13. Estos que hicieron, ¿qué pasó? Observen, hermano. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Esta frase reciben en el griego es dekomai, que significa aceptar, tomar, acoger, recibir mediante una recepción deliberada y bien dispuesta de aquello que es ofrecido. Ellos recibieron la salvación, creyeron en Jesucristo. Muy bien. Estos son los que estaban, los de la piedra, junto a los que nacieron en la piedra. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Versículo 14. Estos son los que nacieron entre espinos. ¿Ya? Estos son los que oyen, ¿tienen? Oyen. Pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no, dice, llevan fruto. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 14? No llevan fruto. Mire, el problema no es que no nació. El problema no es que no eran salvos. Sí eran salvos. El problema es que no lleva fruto. ¿Oyeron? Ese es el problema, hermano. Recordemos que la semilla germinó, brotó, pero no maduraron. No hubo fruto, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque el diablo es astuto. La riqueza, los placeres de la vida, ¿ya? Ahogaron la palabra, los afanes, ¿ya? Por eso no dieron fruto, no crecieron. Dije, el problema, vuelvo a repetir, no es que no nació. El problema es que no llevó fruto. La semilla germinó, brotó, pero no llevó fruto. Por algunas razones, ya las mencionamos. Y el versículo 15 dice que, hermanos, más el que cayó en buena tierra, este es otro tipo de tierra, buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Mire, hermano, este es un buen terreno. Ilustra al creyente fructífero. Muy bien. ¿Cuál es el problema con estas condiciones o requisitos? Que la Biblia no enseña esto, no enseña el señorío de Cristo para ser salvo. Pregunta, ¿es la fe salvadora un tipo de fe especial? No. Los incrédulos también tienen fe, pero el valor de la fe solo reside en el objeto de la fe. O sea, hermano, el valor de nuestra fe reside en quién ponemos nuestra fe. ¿Me entiende? Muy bien. Eh, Dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es bien hermoso. Mire cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. O sea, no todos creyeron en el evangelio. Por eso dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien. Vamos a seguir aclarando. Entonces hemos visto que los problemas, cómo se compara el Evangelio del Señorío de Cristo con las Escrituras. Número uno, el Evangelio del Señorío de Cristo para la salvación distorsiona el Evangelio porque mezcla obras humanas con la obra completa de Cristo en el Calvario. Dos, el Evangelio del Señorío de Cristo para la salvación redefine la respuesta verdadera de fe solamente en Cristo, solamente para la salvación. En lugar de esto, requiere que la salvación sea por medio del rechazo del pecado, sumisión al señorío de Cristo y una promesa de obediencia a Cristo. Esto ya lo vimos. Tres, el evangelio del señorío de Cristo, aquí vamos a entrar en este punto, miren, que es bien interesante, falla en distinguir el discipulado, el seguir a Cristo de la salvación, el creer en Cristo. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Vuelvo a repetirlo. El Evangelio del Señorío de Cristo falla en distinguir el discipulado, el seguir a Cristo, de la salvación, el creer en Cristo. O sea que hay una diferencia entre el discipulado y la salvación. Hermanos, sí la hay. Veámoslo en la Biblia. Bueno, vamos a primero, antes de verlo en la Biblia, vamos a primero ver esto. Creer en Cristo es para justificación. Estamos hablando del primer tiempo de la salvación. ¿Ya? Ser discípulo es en la santificación. Estamos hablando del segundo tiempo. ¿Miren la diferencia, hermano? Sí hay diferencia. ¿Verdad? O sea que el discipulado es para los que ya han creído en Cristo. La salvación es para los que no han creído en Cristo. ¿Oyeron? Vale, vamos a ver esto más detenidamente. Juan 8, 30, 32. Y vamos a compararlo con Lucas 14, 15, 24. Con 14, 25, 35. Vamos a ver estos pasajes. Vaya. Hermano Walter, ¿me puede leer San Juan 8, 30 al 32? Sí, hermano, leo. Léalo. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Vaya, veamos aquí que si hay diferencia entre el discipulado y la salvación. Dije, el discipulado es para los que ya han creído. Observen. Si ustedes notan en el versículo 30, dice que muchos creyeron en él. Esto quiere decir que fueron salvos. El día que ellos creyeron, ellos fueron salvos. Bien, ahora viene el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Observen, ellos ya habían sido salvos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren, hermanos, la diferencia, ¿verdad? Una cosa es ser salvo cuando creímos y otra cosa es ser discípulo después de creer.
Muy bien. Creyeron. Miren, en él. Fueron salvos. En él, creído en él, habían creído en él. Ahora, y si ustedes ven, aquí hay una sí de condicional. Miren, aquí está la sí de condicional. Miren, es esta, miren. Esta. Hermanos, sí. ¿Vea? Eh, miren, sí, condicional de tercera clase. Puede que sí o puede que no sea verdad. Puede ser que solo hayan sido salvos, pero no llegaron a ser discípulos. Puede ser que no sea verdad. Se quedan estancados en su vida, pero son salvos. ¿Ya? Es condicional de tercera clase. Puede que sí o puede que no sea verdad. Muy bien. Otro pasaje. Hermana Sonia, vamos a leer este pasaje. Lucas 14, 25, 15 al 24. Sí, hermano. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todos está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Siga. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno que de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muy bien. Ustedes ven, aquí está una palabra en el versículo. Voy a tratar de enseñar aquí en el versículo 23, 23, va. sí. Ajá. Y esfuérzalos, aquí está. Observen, hermano. Miren, esfuérzalo a entrar. Muy bien. En el griego, anantazo, obligar, imponer, convencer, persuadir, demandar, precisar. ¿Ya? Muy bien. 25. ¿Puede leerlos alguien, por favor? Hermano Walter, ¿puede leer este pasaje? Sí, hermano, leo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muy bien. Terminemos el pasaje. Sí, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todo lo que vean, todos los que lo vean comiencen y hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O
¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muy bien. Siga. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien. Entonces, hermano, lo que queremos dar a entender, no tenemos el tiempo para poder explicar todo el pasaje, pero hay gente que se queda solamente con la salvación y no llegan a ser discípulos, no llegan a ser discípulos. Vale, voy a poner otro ejemplo que no está aquí, pero se lo voy a mostrar. Está en San Juan 12. Busquémoslo. San Juan 12. ¿Puedes oírle San Juan 12 leer versículo 42? Permítame, pastor. San Juan 12, Sí, ahorita. 42 y 43. Dice, Ya, 42, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no los confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. bien. Quiero hacerles una pregunta. ¿Esta gente fue salva? ¿Quién me responde? Considero que no, hermano. ¿Ah? Bueno, aquí dice que creyeron en él. La condición es ser salvo. Para ser salvo es creer en Cristo. Lo que ellos no eran discípulos. ¿Me entiendes? No habían podido todavía renunciar a todo lo que ellos tenían que renunciar. Para eso, para llegar a ser discípulos, es un proceso. ¿Me entiendes? Es un proceso. Pero ellos sí fueron salvos. ¿Ya? Para siempre. Creyeron en él, los gobernantes. Pero como no querían ser expulsados, ¿verdad? Ellos todavía estaban con ese temor, ¿verdad? Esto de ser seguidor de Cristo, pues sí, pero ellos ya habían creído en él. Bien, vamos a seguir. Yo sé que esto les va a ocasionar un poco pero así es, hermano, así es como está en la Biblia. ¿Qué enseña la doctrina del Evangelio del Señor Cristo en cuanto a esto? Para los de esa doctrina no hay diferencia entre la salvación y el discipulado, ¿verdad? Para los de esa doctrina no hay diferencia entre la salvación y el discipulado. ¿Ya? Anoten ustedes esto, hermanos, que son las preguntas que están ahí en su folleto. ¿Ya? Pregunta. Bueno, aquí vamos a ver distinguiendo entre un creyente y un discípulo verdadero. Miren, no sé si lo pueden anotar esto creo que no está ahí en su folleto, no sé si está, hermanos, pero esto es una distinción entre un creyente y un discípulo verdadero. Un creyente, número uno, cree en Cristo solamente para su salvación, ¿verdad?
viene a Cristo. Muy bien. Espero les ayude esto. Cree en el mensaje de la cruz de Cristo. Estoy solo poniendo la condición, que ellos solo tienen una condición para ser salvos. Ha respondido al Evangelio. Ha creído en el Evangelio. ¿Entiendes? Muy bien. Estoy hablando de un creyente que es salvo por la fe sola en Cristo solo. Ha sido colocado en Cristo en la salvación. Fíjense cómo es esto. Ahí va a estar grabado, hermanos, para que ustedes puedan completarlo. 6. Recibe el regalo de la salvación que fue pagado por la obra completa de Cristo. Fíjense todo lo que un creyente, hermanos, recibe cuando es salvo por la fe sola en Cristo solo. Tiene vida eterna, ¿verdad? Muy bien. Confía en Cristo solamente en un punto del tiempo, en el tiempo. Fíjense, hermanos, todo lo que estoy hablando de un creyente. Ahora voy a hablar de un discípulo verdadero. De un discípulo verdadero. Miren la diferencia. Cree y sigue a Cristo para su santificación y servicio. Cree y sigue a Cristo para su santificación y servicio. Va a estar grabado, hermano. Viene a y sigue en pos de Cristo. O sea, cree en Cristo y sigue en pos de Cristo. Un discípulo verdadero. Lleva su cruz diariamente. Es un discípulo. Continúa oyendo y respondiendo a la palabra de Dios. Me gusta este San Juan 8:32. Hermanos, me encanta ese pasaje. Te lo digo, hermano. A los que habían creído en él les dijo que si ellos, que lo voy a leer. San Juan 8:31 y 32. Voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, fueron salvos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien. Qué tremendo va lo que les dijo. Permanece en Cristo y lleva mucho fruto. Acuérdense lo que dice San Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Vea? No puedes llevar fruto si estás separado de la vida. 6. Recibe la costosa recompensa del discipulado. Hermanos, recibe la costosa recompensa del discipulado. Ustedes lo pueden escudriñar detenidamente, ¿verdad? 7. Disfruta de una vida abundante ahora y después hereda una vida eterna de calidad. Mira, hermano, vida abundante ahora. Tiene una vida de calidad ahora, abundante, ¿verdad? Tiene comunión con Dios, ¿verdad? Y va a heredar una vida eterna, ¿verdad? Que ya la posee. 8. Sigue a Cristo, lo que involucra un proceso en el tiempo. Sigue a Cristo, lo que involucra un proceso en el tiempo. Pregunta. ¿Es posible que un creyente verdadero se aleje de Cristo en lugar de acercarse a Él? Sí, es posible. Y aquí está un pasaje en Lucas 8:11 al 13. Vamos a leerlo.
¿Ya? Y ya lo vimos esto. ¿Entienden? Aquí está. Se apartan. Muy bien. Vaya, aquí vamos a ver. La fe es la raíz y las obras son el fruto. Aquí estamos viendo en este caso, hermanos, a un creyente fiel. Que el Espíritu Santo, vean los frutos del Espíritu. ¿Vean? Están los frutos del Espíritu, miren. Mire, los frutos del Espíritu. Este creyente ha crecido, tiene buenas raíces. Ustedes ven, los religiosos no salvos son falsos frutos. Es legalismo lo que tienen ellos. El no salvo sin fruto, ¿verdad? Sin fruto, sin raíz. Mire. Y el creyente infiel, sí, nació, pero no tiene frutos. No tiene frutos. La fe es la raíz y las obras son el fruto. ¿Verdad? Pregunta. Esta pregunta no sé si les va a ocasionar a ustedes. ¿Es posible que el creyente verdadero sea infructífero en lugar de fructífero? Sí es posible. Y usted puede leer Segunda de Pedro, y que ya lo vimos nosotros, capítulo 1 del 5 al 11. ¿Vea? Muy bien. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ustedes le están agregando a esto, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, mire, no caeréis jamás. Qué tremendo lo que Pedro le está diciendo a los hermanos que no llevan fruto y que son salvos. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Pregunta. ¿Es posible que un creyente verdadero sea apóstata? Eh, sí, lamentablemente. Y aquí están los pasajes. Lamentablemente sí, hermano. Apostatar de la fe es desviarse de la fe, ¿verdad? Creer una enseñanza falsa después de haber creído y haber sido salvo en Cristo. Ahí lo pueden leer ustedes. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Verdad? Aquí está. Por eso nosotros necesitamos predicar la palabra. ¿Ya? Necesitamos redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que enseñamos nosotros. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la van a soportar. Van a tener comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. Este es apostatar, el oído, y se volverán a la fábula. Miren que hay gente que le gusta mejor escuchar lo que aquella mujer, la experiencia que aquella mujer tuvo del infierno. Ay, y la gente comprando el cassette o el CD, hermano, porque la mujer fue al infierno, ¿verdad? En lugar de estudiar la Biblia y ver qué dice la Biblia del infierno. No fábulas, no cuentos, sino la Biblia, hermano. Pablo a Timoteo, este mandamiento dice Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mire, manteniendo la fe y la buena conciencia. La fe es la doctrina. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Algunos naufragaron, se desviaron. Y dice quiénes son, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren, hermano, fueron disciplinados. Muy bien.